Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Más de una vez tocamos aquí en el programa el tema de los impuestos. ¿Quién quiere pagar impuestos? Acá, un poquito antes de comenzar el programa esta noche con gente de producción, con la directora inclusive de contenidos de Mega TV, estábamos discutiendo, no quiero pagar tanto, quiero deducir. Está pues este tema del IVA, la deducibilidad del 100% de las compras que uno hace en supermercados, por ejemplo, y otros rubros más. Es decir, aquellas compras que no se relacionan directamente con nuestra actividad comercial, con nuestra actividad económica, digo bien. Y que no tienen por qué ser deducidas, pero hay un proyecto que está ahí ya sancionado por el Congreso, ya es ley, pero falta la promulgación o no del Ejecutivo para que entre en vigencia. Ya las autoridades de Hacienda han dicho en diferentes medios de comunicación que la recomendación al Ejecutivo es que lo vete. Ahora, dentro de ese veto puede ser el 100% del proyecto o una parte nada más. Eso es lo que debe estar resolviéndose. Pero es cierto, suena bonito, ¿no, amigo televidente? Eso de que te digan que vas a deducir prácticamente todo lo que pagás IVA en el mes. Pero realmente conviene, realmente es bueno, realmente va acorde con lo que es el concepto y la esencia de lo que son los impuestos indirectos o los impuestos al consumo. Correspondería deducir todo lo que es IVA. Vamos a charlar con Erika Bañuelos, abogada tributarista que conoce del tema y nos va a orientar. Ya lo ha hecho más de una vez en este y otros temas tributarios. Erika, ¿cómo estás? Gracias por la paciencia antes que nada. Buenas noches, Juan. ¿Cómo está? ¿Cómo está la teleaudiencia? Sí, realmente este es un tema bastante polémico. Siempre es un gusto discutir sobre él. Claro, porque suena bonito, ¿no? Yo lo que creo, Erika, es que no llegamos a comprender bien o no nos explican bien los proyectistas, nuestras autoridades, los legisladores, las autoridades de Hacienda, no nos explican bien lo que es la esencia de un impuesto indirecto, de un impuesto al consumo. ¿No estarías de acuerdo conmigo? Sí, desde luego que estoy de acuerdo contigo, Juan. Realmente uno tiene que entender varias cosas cuando uno habla de impuestos. Por ejemplo, yo estuve viendo que hubo una felicitación a los legisladores porque teóricamente con este proyecto de ley, si se llega a aprobar, lo que va a pasar es que se va a formalizar la economía, ya no van a haber compras en negro, ya no va a haber contrabando, porque va a haber un incentivo para comprar en blanco, por llamarlo así. Pero Ajá. realmente esto no va a pasar, ¿verdad? Esto no va a ser así. Juan Pueblo va a tener que seguir yendo al supermercado y va a tener que seguir comprando con el impuesto. El IVA va a estar siempre ahí presente en los productos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que aquellas personas que son contribuyentes, porque hay que hacer una distinción de que hay personas que son contribuyentes del IVA y hay personas que no son contribuyentes del IVA. Uh-huh. Para las que no son contribuyentes del IVA, no va a haber ninguna modificación. Van a tener que seguir yendo a comprar hierba, van a tener que seguir yendo a comprar harina, incluso su cerveza, y todo va a tener el mismo precio. Para ellos no va a haber ningún cambio. Si es que pensamos que por eso se va a reducir el contrabando, eso no va a pasar. Claro. Ahora bien, para las personas que son contribuyentes como vos o como yo, que realizamos que tenemos profesiones liberales e incluso para aquellos que realizan otras actividades grabadas y son contribuyentes del IVA, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, yo me voy a ir al supermercado y en lugar de poder deducir solamente las cosas que hoy por hoy me permite la ley, que son la salud, que corresponde, por ejemplo, al uso del autovehículo, a la compra de un autovehículo, al alquiler del inmueble que yo destino para el ejercicio de mi profesión, también voy a poder deducir el papel higiénico que compro, voy Uh-huh. a poder deducir la pasta dental, voy a poder deducir el shampoo y todo lo que yo compre en el súper, tanto como para mí como para mi familia, va a ser deducible en el impuesto al valor agregado. El precio no va a tener una modificación. Entonces, cuando nosotros hablamos de que va a dejar de existir contrabando, yo no creo que deje de existir contrabando, ¿verdad? Porque cualquiera sabe que hoy por hoy se va al súper y gasta mucho más de lo que gastaba el año pasado. Por eso es el efecto de la inflación y no el efecto del impuesto propiamente dicho. Lo que va Claro. a pasar es que al final del mes, aquel profesional que esté comprando va a poder deducir el súper, no solamente suyo, sino el de su familia. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Nosotros estamos básicamente yendo en contra de lo que dicen las reglas del impuesto. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el impuesto al valor agregado es un impuesto
al consumo, ¿sí? ¿Qué es lo que graba? Todas las compras que nosotros hagamos, están grabadas por impuestos y todas las ventas están grabadas por el impuesto y pueden deducirse solamente porciones establecidas en la norma. Todo lo que no esté establecido en la norma, entonces, y todo lo que no pueda ser deducido, esa diferencia que hay entre lo que yo facturé en este mes y lo que yo compré en este mes, esa diferencia yo tengo que pagarle al fisco o tengo que evitar pagarle al fisco. ¿Por qué? Porque el mes siguiente yo voy a poder usar ese crédito. Ahora mismo, ¿qué es lo que vamos a generar? Si es que esto se llega a aprobar, que realmente sería una pena, para ser sincera, si se aprueba, cuando pase esto, ¿qué va a pasar? Yo nunca le voy a pagar al fisco porque siempre mis compras van a ser mayores a mis ventas probablemente, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que el fisco va a tener una menor recaudación y hoy por hoy la mayor parte de los ingresos que tiene el fisco provienen de impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado, ¿sí? Claro. Entonces nosotros hoy por hoy estamos en cierta manera sosteniendo la maquinaria estatal, esa maquinaria que funciona con el pago de los salarios, con el pago de la salud, de la educación, de la infraestructura, todo eso se está sosteniendo con el pago de impuestos. ¿Qué va a pasar? El gobierno va a tener menos ingresos, pero el contribuyente en sí va a tener supuestamente un ahorro o va a irse a comprar al supermercado. Y yo les puedo asegurar que un 10% en la reducción que se va a poder usar para compensar no va a hacer la diferencia en el precio del producto, porque el producto va a seguir saliendo carísimo. Claro. La carne va a seguir siendo cara, el azúcar va a seguir siendo cara, ¿entienden? O sea, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? O sea, por un lado, el gobierno va a dejar de percibir una importante fuente de ingresos. Por el otro lado, solamente los profesionales o aquellos que sean contribuyentes del IVA van a poder deducir los montos de compras en el supermercado, que la lógica te dice, o lo que el espíritu de la norma es que solamente el gasto que realice el profesional en su persona debería ser deducible. Entonces, si yo uso un auto para trabajar, solamente esa porción que yo uso para el trabajo es la que yo tengo derecho a deducir en el impuesto al valor agregado. Pero realmente eso es difícil luego de determinar. ¿Por qué? Porque yo no sé qué parte de mi vida privada o sea, para qué parte de mi vida privada es destinado el auto y para qué parte de mi vida como profesional es destinado. Entonces sí hay cierta posibilidad de deducir todo el mantenimiento que le hago, todo el seguro que pago para que mi auto funcione, ¿verdad? Pero no pasa lo mismo con que yo compre algo del supermercado para mí como profesional, a que compre para mi familia. Y ustedes saben, nosotros tenemos en Paraguay, tenemos no solamente a la familia, tipo al núcleo familiar cercano, sino también tenemos a los padres, a los nietos, a los hijos, a todos en la misma familia. Entonces, todas las compras siempre normalmente pasa, tipo, cuando una persona en la familia tiene un RUC, entonces todos dicen, ponle más a mi RUC. Entonces todos deducen algo que realmente no corresponde. Sí, ¿no? sí, sí, así mismo. Eso ya pasa hoy. Es más, Erika, te digo más, por mucho tiempo yo he escuchado a algunos contribuyentes que deducen todo y no hay así un control muy estricto del fisco para verificar si realmente esas compras tienen que ver con su actividad profesional. A mí más de una vez algún conocido me dijo, yo deduzco todo y pago así la diferencia nada más. O sea, hay un déficit en el control también del Estado con respecto a si esas compras realmente fueron relacionadas a la actividad laboral o profesional del contribuyente. Y realmente por eso es que surgió esto, Juan. Por eso es que saltó la liebre, por llamarlo así. Sí. ¿Por qué? Porque la administración tributaria, por medio de un sistema de control del Big Data, también está controlando qué yo estoy comprando. Entonces tiene la posibilidad de impugnar más fácilmente mis compras y poder decirme, ¿sabes qué? Eso que vos estás deduciendo no corresponde. Entonces ahí fue que a los legisladores se les prendió la lamparita y dijeron, no, pero vamos nomás
transparentar lo que venimos haciendo. Total, nosotros deducimos luego todo, Sí. pero la ley no nos permite. Como no hay un control, como la administración tributaria no puede controlar eso, no hay problema. Pero a partir del momento en que la administración tributaria tuvo la posibilidad y advirtió de que iba a controlar, es que dijeron, bueno, vamos a hacer una legislación que permita deducir el 100% de las compras de supermercado. Esto implica deducir alcohol, que finalmente termina siendo un problema de salud pública también. Esto implica deducir el 100% de los cigarrillos que compramos, implica deducir todos los vapes que compramos, implica incluso cosas que no son buenas para la salud pueden ser deducidas y que al final, primero que el Estado termina recaudando menos, va a terminar teniendo un costo mayor, ¿verdad? Porque vamos a tener más borrachos en las calles que van a terminar en la salud pública. Emergencias médicas va a tener que seguir evidentemente asistiendo a estas personas y bueno, ¿verdad? Es a lo que vamos si es que esto se aprueba. Hace rato hablabas de Juan Pueblo y yo me he dado cuenta, Erika, que muchas de las argumentaciones de los proyectistas fueron para mí argumentaciones erróneas. Vamos a hablar de Juan Pueblo, ese Juan Pueblo que trabaja en relación de dependencia. Y aquí es donde tenemos que entender lo que es el IVA, porque el IVA pues pagamos todos, seamos o no contribuyentes. Cuando nos vamos a un negocio formal que emite tickets o lo que fuera, estamos pagando IVA. ¿Qué pasa con el que trabaja en relación de dependencia o que tiene IPS? No está inscrito como contribuyente, pero igual paga el IVA. Entonces, ese asalariado, aunque gane 2, 3, 4, 5 millones de guaraníes, a fin de mes no va a poder hacer esa deducción, no le va a favorecer en nada. Ahí es donde tenemos que entender de que él ya pagó el IVA cuando se fue al supermercado, pero a fin de mes, como no emite factura, le descuentan IPS, no va a tener cómo recuperar eso. Ahí es donde la gente no está entendiendo, cree que el precio de por sí va a bajar. Y no es así, él va a seguir pagando IVA. El precio no va a bajar. Y hay que también tener en cuenta que hay dos impuestos, ¿verdad? Uno es el impuesto al valor agregado del que estamos hablando hoy y otro es el impuesto a la renta personal. ¿Sí? Ese sí te permite deducir las compras y le va a permitir deducir las pruebas de las compras al asalariado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el asalariado está pagando IPS y probablemente cuando supere 80 millones de facturación en el año va a ser contribuyente del IRP y va a poder deducir en el IRP todas sus compras de supermercado o la mayor parte de sus compras de supermercado. ¿Sí? Sin embargo, Juan Pueblo, que no es contribuyente del IRP, pero que tampoco es contribuyente del IVA, no va a haber una reducción en el precio. Va a seguir pagando siempre la misma cantidad de IVA y no va a poder deducir. Y peor, ¿verdad? Y sabemos que no solamente hay Juan Pueblo que aporta IPS, sabemos que hay muchísima gente que trabaja en negro. Y esas personas que trabajan en negro no por eso van a terminar trabajando en blanco, por llamarlo así. No se van a ir a inscribir como contribuyentes de IVA para generarse una carga mayor, cuando en realidad prefieren pagar nomás el IVA y mantenerse en negro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, vos tenés que, cuando vos te inscribís como contribuyente, también tenés otras obligaciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser sinceros, esto no va a cambiar realmente la situación. Lo que va a hacer es que va a hacer que el gobierno tenga menos recaudación y que ciertas personas, no todas, puedan deducir mayores compras. O sea, solamente va a beneficiar a un porcentaje, ponele, reducido de la población. Otro argumento para mí falaz que he escuchado es el siguiente, Erika. Cuando dicen ya al contribuyente luego le es difícil ir a pagar los precios que están en el supermercado y después a fin de mes cuando factura tiene que pagar otra vez. Y aquí tenemos que entender en qué momento realmente yo, ciudadano, pago el IVA. Pago el IVA cuando voy al supermercado, ahí pago el IVA. A fin de mes, cuando hago una declaración y emito mi factura IVA y el fisco me cobra, esa plata en realidad está pagando el que me contrató a mí, no yo. Yo pago cuando consumo, cuando compro algo, cuando facturo al fisco. El fisco me cobra lo que el que me contrató puso en mi bolsillo. O sea, soy un intermediario. No es que se paga 2 veces el IVA.
Me parece que ese es un argumento falaz también de algunos proyectistas de esta ley. Desde luego que es un argumento totalmente falaz, ¿verdad? Porque si vamos al caso, entonces el supermercado también está pagando dos veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te está vendiendo por un lado, ¿sí? Y con esa venta genera un débito fiscal, que para vos es un crédito fiscal, ¿sí? Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que como es un impuesto al consumo, tiene dos etapas, ¿sí? Por un lado tenés el crédito fiscal que se genera por todas las compras que vos haces en el mes, y por otro lado tenés el débito fiscal que se genera por todas las ventas que vos tenés en Exacto. el mes, ¿sí? Entonces yo compré el IVA y yo le di mi plata al supermercado, ¿sí? El supermercado, ¿qué es lo que hace con esa plata que yo le di? Va a tener la obligación de pagar IVA por su parte, ¿sí? Yo usé ese crédito fiscal establecido en las facturas, ¿sí? Uso ese crédito, sumo todo el crédito que tengo en el mes, y si al final del mes, ponele, yo facturé 2 millones, pero mi compra es por 1 millón, solamente voy a pagar la diferencia, ¿sí? Voy a pagar 100.000 de IVA, ¿sí? Pero no hay un doble IVA, claro. Es una compensación lo que nosotros hacemos. Nosotros solamente somos intermediarios entre el fisco y realmente el consumidor final, ¿sí? El consumidor final es aquel que ya no puede en cierta medida trasladar el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA, al ser un impuesto indirecto, se traslada hasta el eslabón, hasta el último eslabón de la cadena, ¿sí? Yo estoy en el medio. ¿Por qué? Porque soy contribuyente. Sin embargo, aquel asalariado, él sí es el último eslabón. ¿Por qué? Porque ya no tiene a quien trasladarle ese IVA. Él sí paga el IVA efectivamente. Otro argumento, y esta vez ya es el argumento ciudadano. Muchos amigos me dicen, ¿por qué tengo que pagar impuestos por lo que como si tengo que comer? Es una necesidad humana alimentarse. ¿Por qué me tienen que cobrar para comer? Bueno, los impuestos al consumo tienen esa esencia, ¿no? Claro, realmente los impuestos tienen un porqué de estar, ¿verdad? O sea, se crearon para justamente mantener un estado, ¿verdad? Entonces, por hacer un hecho grabado, yo tengo que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque eso me permite, en cierta medida, solventar mi vida en la sociedad. Hay muchas otras razones con las que podemos estar o no de acuerdo. Si podemos estar o no de acuerdo en que es eficaz o no el Estado con el dinero que le estamos dando, ¿verdad? Sí. Pero en esencia el impuesto tiene una función, ¿verdad? Y es que funcione para que nosotros tengamos una mejor vida. Es nuestra forma de contribuir al Estado por lo que estamos recibiendo del Estado en forma indirecta. No tenemos un beneficio directo, pero sí indirecto, ¿sí? No podemos ir ahora, si nosotros salimos, tenemos mayor infraestructura que la que teníamos hace 3 años, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que van a ir evolucionando en la medida en que se formalice la economía. Yo sí estoy de acuerdo en que la economía se tiene que formalizar, en que tenemos que combatir el contrabando, en que no tenemos que comprar en negro, porque finalmente nos estamos engañando a nosotros mismos al hacer eso, ¿verdad? Pensamos que somos muy vivos al hacer eso, pero realmente no lo somos, ¿verdad? Y estamos cometiendo finalmente un delito. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Claro. Erika, finalmente, el Ejecutivo debería vetar este proyecto, y si lo veta, esta ley sancionada ya, pero falta la promulgación, debería vetar, y si lo hace, debería ser totalmente o parcialmente, porque son dos las posibilidades que el viceministro de Tributación había manifestado. ¿Qué debería hacer el Ejecutivo, en tu criterio? Entiendo que debería ser totalmente. ¿Por qué? Porque lo que determina es que se deduzca el 100% de las compras. De lo que yo estuve escuchando de las discusiones, Hacienda decía hasta un 30%, la Subsecretaría de Estado de Tributación decía hasta un 20%. Por lo menos que se topee y que haya ciertos bienes que realmente no se puedan deducir. Porque, a ver, si nos vamos si nos vamos, por ejemplo, a un restaurante con nuestros clientes, bueno, podemos deducir esas compras, ¿verdad? Pero si es que vamos a deducir alcohol, si vamos a deducir cigarrillos o productos que son nocivos para la salud, realmente vamos a terminar peor. Entonces,
Yo diría que deberían haber ciertos bienes totalmente vetados para la deducibilidad y otros topeados. ¿Por qué? Porque de esa forma, ponerle en cierta medida se va a formalizar la economía y por el otro lado no se va a perder tanta recaudación y se va a destinar a un bien superior lo que se está recaudando, ¿verdad? Y no a justamente cubrir la salud pública, con la salud pública el daño que estamos haciendo con las deducciones en impuestos indirectos, por ejemplo. Claro que sí. Erika, 100% de acuerdo contigo. Vos sabés que nos ganamos a lo mejor la antipatía de muchos al tener esta postura, pero así son las cosas, ¿no? Sí, no, dice una amiga con la que trabajamos que esto es técnicamente incorrecto, pero por lo menos nos sentimos bien al hacer esta deducción, ¿verdad? Entonces, claro. Tiene sus pros y sus contras la administración, o sea, no la administración, sino la legislación, ¿verdad? Claro que sí. Y yo como profesional técnica en esto te puedo decir que técnicamente es incorrecto que se pueda deducir, pero evidentemente me podría beneficiar, ¿verdad? Claro que sí. Erika, muchísimas gracias por tu tiempo. Una vez más, un gusto escucharte. Que pasen súper bien. Cualquier cosa a las órdenes. Muy amable, muy amable. Erika Bañuelos, ella es abogada tributarista, hablándonos acerca de esto, que hay que ver si el Ejecutivo lo veta o lo acepta finalmente así como está desde el Congreso. Ya venimos. Yo sé que usted, amigo televidente, puede tener una postura diferente a la que tenemos nosotros con respecto a esto de la deducibilidad 100% de compras del IVA, pero lo que queríamos era rescatar un poquito lo que es la esencia de un impuesto al consumo, de un impuesto indirecto, saber en qué consiste realmente, en qué momento es que pagamos ese IVA y en qué momento somos apenas un medio entre el que nos contrató y el fisco, que es cuando hacemos la factura a fin de mes o presentamos la declaración a fin de mes y pagamos el IVA. ¿Quién es el que paga realmente ahí? Porque han habido muchos argumentos imprecisos para mí dentro de los justificativos que han tenido los proyectistas para esta norma, que repito, está ahora en manos del Ejecutivo, promulgarlo o vetarlo, y dentro de la posibilidad del veto, otra vez, vetarlo totalmente o vetarlo parcialmente. Pero el IVA es un impuesto al consumo. Pagamos el IVA cuando vamos a consumir algo y deducimos cuando esa compra tuvo que ver con nuestra actividad económica. Es decir, yo, por ejemplo, compro un micrófono. Como yo utilizo micrófonos en mi profesión, en el estudio de grabación que tengo en mi casa, bueno, yo deduzco lo que pagué de IVA de ese micrófono, yo deduzco y forma un crédito fiscal. Pero cuando alguien compra para hacer un karaoke en su casa, compra para entretenerse, es decir, es un consumidor que hace una compra que no se relaciona con su actividad económica. Entonces él tiene que pagar ese IVA y no tiene por qué recibir el crédito. Entonces es ahí donde nosotros estamos en contra de este tipo de determinaciones, porque va contra la esencia misma de lo que son los impuestos al consumo. Los impuestos en sí no son malos. Es una manera de contribuir con el Estado para que el Estado nos ofrezca servicios. Ahora usted me dirá, pero el Estado así como tenemos y cómo funciona, ¿vale la pena solventar? Y bueno, ese ya es otro tema. Ese ya es otro tema. Es como cuando le pagamos a un profesional por su servicio, tenemos que pagarle. Ahora después evaluamos si su servicio es malo o no, pero eso no implica que no tengamos que pagarle. Al Estado hay que pagarle, es una obligación, es derecho público. No podemos evitar ser contribuyentes y pagar en algún momento de nuestra vida algún tipo de impuesto, aunque no estemos inscriptos como contribuyentes. Porque, ¿de qué manera se va a sostener el Estado si no es a través de la contribución de sus ciudadanos? Hasta la próxima en La Esencia.